YouTube, la penúltima frontera. Estos son los videos de Mr. Andy Flick, quien gasta todo su dinero en cine y videojuegos para ahogar a sus seguidores con sus reseñas. Star Trek, conocido en el habla hispana como Viaje a las Estrellas. Esta mítica saga consta de 5 series de televisión, más una versión animada en 2D, 13 producciones cinematográficas y una gran cantidad de novelas y videojuegos. Decir que Star Trek es la saga de ciencia ficción definitiva sería quedarse corto. El colosal universo creado por Gene Roddenberry es tan vasto y rico que al sol de hoy todavía ofrece infinidad de posibilidades para contar nuevas historias y fascinantes aventuras. Pero para esta retroreseña me enfocaré en la serie original, lanzada en 1966 para la cadena televisiva NBC. Star Trek nos plantea un mundo futurista muy optimista, en el que los problemas del mundo, como la discriminación, la hambruna, las enfermedades y las guerras, ya han sido superados, gracias a Michelle Ferrero por haber inventado la Nutella y traer la maldita paz mundial. Lo siento. Aquí nos presenta un mundo donde los humanos han alcanzado la paz, tanto entre sus naciones como entre los seres de otros planetas, fundando lo que se conoce como la Federación de Planetas Unidos. Algo así como la ONU en el espacio, pero sin joder con petróleo. Independientemente de lo ambiciosa que parezca su premisa, esta saga siempre mantiene la escala de sus historias en un nivel mínimo. Star Trek es básicamente la historia de la tripulación de la nave Enterprise, comandada por su capitán James Tiberio Kirk. La introducción de la serie en cada capítulo lo deja más que claro. Esta nave tiene una misión de 5 años que consiste en la exploración de nuevos mundos, descubriendo nuevas especies y fenómenos espaciales, y la resolución de conflictos de la forma más diplomática posible. Más diplomática posible. Dada la premisa que tiene tanto la serie como el universo en que se desarrolla, es natural que muchos se encontraran estas series y películas originales un poco... ¿nadie lo va a decir? De acuerdo, lo diré yo. ¡Aburridas! Dejemos de un lado el fanatismo y seamos sinceros. Star Trek siempre fue una saga que tuvo un público muy selecto, pues no eran las típicas historias de ciencia ficción repletas de batallas espaciales y lucha constante contra los malos. Era más una serie para gente pensante, con historias con un alto contenido filosófico y crítica social contemporánea, que se muestran de forma sutil en un mundo ficticio. Obvio, las series y películas tenían en sus momentos de acción, pero no eran el principal atractivo del pastel. No solo porque la acción de por sí era pésimamente atroz dado el bajo presupuesto, sino porque eran historias que te invitaban a resolver conflictos con algo más que el disparo de un rayo láser. Los villanos no eran las típicas representaciones de motivaciones en blanco y negro, aquí todo era gris. Era una serie que te invitaba a reflexionar. Con una premisa como esta, no me sorprende que otras sagas como Star Wars sean más populares entre el público por enfocarse solo en el aspecto de las aventuras y la lucha entre el bien y el mal. A veces, el producto sencillo y directo resulta ser más atractivo y fácil de digerir. Esto es una realidad. No fue sino hasta el reciente reboot dirigido por J.J. Abrams que la saga empezó a llamar la atención de un público más amplio. En ese sentido, Star Trek fue una serie que se adelantó a su tiempo, no solo por romper con los estereotipos de personajes e historias a contar, sino también en cuanto a sus predicciones tecnológicas. Lo maravilloso de la ciencia ficción es que, a pesar de ser ficción, no deja de ser ciencia. Trek sirvió de inspiración para muchos de los avances tecnológicos con los que hoy convivimos: el disco compacto, las videollamadas, los ordenadores sin cables, el concepto de las tabletas, bibliotecas digitales, el uso de nanosondas en la medicina, por Dios, hasta el concepto de los teléfonos celulares. Pero los avances no se quedaron ahí. Los fenómenos espaciales y adversidades tecnológicas que enfrentan los protagonistas, en su mayoría, suelen tener explicaciones sorpresivamente acertadas científicamente hablando.
Claro, la ciencia avanza todo el tiempo y no todos los conceptos envejecen igual de bien. Pero el hecho de que muchos de los elementos creativos de esta serie no choquen del todo con teorías científicas que todavía hoy día se mantienen, es para aplaudirles a los guionistas hasta que te duelan las manos. Pero independientemente del concepto que ofrezcan sus historias, al final del día, lo más importante de Star Trek son sus personajes. El Capitán Kirk, el Sr. Spock, McCoy, Uhura, Sulu, Chekhov y Scotty. He aquí el ejemplo por excelencia de un buen uso del número 7. Estos integrantes de la tripulación son quienes cargan el desarrollo de cada historia y con quienes vamos conociendo cada mundo nuevo. No importa si el capítulo que te tocó ver no es tan interesante como el anterior, siempre vuelves y disfrutas de la aventura por estar acompañado de estos personajes. Reafirmo lo adelantada que esta serie estaba a su tiempo. Cuando en una época en la que lo normal era pintar a los Yankees como los únicos seres geniales del universo, Star Trek nos ofrece un elenco increíblemente variado. Tenemos a un estadounidense blanco, una mujer afroamericana, un asiático, un ruso, un escocés y un ser de un planeta ficticio llamado Vulcano. Y ninguno de estos personajes se queda encerrado en los estereotipos que todavía hoy día muchas personas tienen de cada nacionalidad. Lamentablemente no todos los personajes tienen el mismo nivel de protagonismo. Al final del día, el mayor peso lo tienen Kirk, Spock y McCoy. Pero aún más estos dos primeros, el Capitán Kirk y su primer medio oficial, el Sr. Spock. La química entre estos dos es para chuparse los dedos, no solo por la poderosa amistad que los define a ambos en formas inimaginables, sino también por lo diferentes que son. Independientemente del protagonismo que tenga el Capitán Kirk, en verdad era un personaje sorpresivamente plano. El sujeto era prácticamente perfecto, el líder nato que siempre sabe cómo actuar en las situaciones que se le presente. Ese ser que inspira a su tripulación sin importar las adversidades. Todo un galán al momento de cortejar a una dama y, diablos, es perfecto. Kirk realmente se vuelve interesante cuando interactúa con el resto de su tripulación. Y es ahí donde entra su primer oficial y mejor amigo, el Sr. Spock. Este jodido personaje, es una obra maestra de la ciencia ficción. Spock es nativo del planeta Vulcano, un planeta pacífico en el que sus habitantes son incapaces de sentir cualquier tipo de emoción y llevan un estilo de vida basado puramente en la lógica. Aquí es donde empieza la brillantez de su personaje. Cualquiera que escuche su concepto pensaría que se trata de un personaje plano y aburrido, pero no. El hecho de que Spock tenga sus emociones suprimidas y analice todo con lógica hace que su personaje ofrezca una perspectiva diferente a cada situación que se presenta, y muchos de sus diálogos se sienten como una crítica dura pero constructiva a la conducta humana. Es toda una delicia ver cómo el resto de la tripulación, que sí tiene emociones, suele chocar de frente y desesperarse con la forma tan fría pero razonable con la que Spock lo toma todo. Sobre todo McCoy, que a veces no sabe si abrazar a Spock o golpearlo. Lo más fascinante de este bastardo es que su padre es vulcaniano, mientras que su madre es del planeta Tierra, por lo que Spock es mitad humano y mitad vulcaniano, ofreciendo interesantes dilemas sobre el conflicto lógico y emocional que a veces el personaje lleva en su interior. Mierda, podría ser un video completo hablando solo de este personaje y de su evolución a través de la saga, pero me echaré hielo en los pantalones para calmarme y seguir adelante. Al igual que su increíble galería de personajes, las historias que le toca vivir son igual de extraordinarias. La serie es muy episódica, por lo que en cada capítulo se presenta una nueva aventura y totalmente ajena a la anterior. Tratándose de una serie que toma lugar en el espacio, explorando nuevos mundos, las posibilidades para contar historias donde se explote al máximo la creatividad son casi ilimitadas. Un capítulo podría ser la típica travesía en la que se enfrenta a una criatura desconocida, pero en el capítulo siguiente podemos tener un sujeto que se enfrenta constantemente a su propia contraparte desde otra dimensión paralela, mientras que en el capítulo que sigue nos podemos encontrar con una civilización que basa su estilo de vida en la mafia de Al Capone, porque algún pendejo dejó el libro equivocado y estos seres lo malinterpretaron como su sagrada Biblia. Un conflicto puede tomar lugar únicamente en la nave del Enterprise,
mientras que en el capítulo siguiente se ven obligados a viajar al pasado para extraer algún recurso que solo existía en aquella época y que se necesita ahora. Las posibilidades eran ilimitadas. Y claro, es imposible hablar de esta mítica saga sin hablar del USS Enterprise, una de las naves más prestigiosas de la flota estelar comandada por el Capitán Kirk. El Enterprise ha sido el símbolo de estas aventuras, con varias reediciones a través de los años, pero siempre conservando sus caracteres básicos que lo hacen reconocible para cualquiera. Las aventuras y experiencias vividas por los protagonistas en esta nave, tanto dentro como fuera de ella, han hecho que se convierta en algo más que un medio de transporte. El Enterprise se ha convertido en un protagonista más del elenco. ¿Saben qué es lo más impresionante para mí de todo esto? Que un nerd como yo estaba totalmente ajeno a esta saga. Es cierto, antes no me llamaba la atención por los mismos prejuicios que muchos aún tienen de esta saga. Tampoco ayudaba el hecho de que Star Trek estuvo prácticamente muerta. Las últimas películas fueron un fracaso tanto a nivel de crítica como en recaudación de taquilla. Las mismas historias se hacían cada vez más aburridas, repetitivas y sin creatividad alguna. No fue sino hasta el reciente reboot de J.J. Abrams en el 2009 que la saga volvió a cobrar vida y ahora todo el mundo le interesa Star Trek otra vez. Es cierto que este reboot, así como su secuela Into Darkness, perdieron un poco de la esencia de antaño por estar más orientadas a la acción trepidante y aventura emocionante y divertida. Pero, ¿qué esperaban? La fórmula funcionó. A pesar de haber perdido el contenido social y filosófico, seguía conservando el espíritu de las aventuras del Enterprise y la mágica química de su tripulación. Sí, que ahora todo es acción alocada y bla bla, pero Star Trek nunca fue una saga que estuvo totalmente ajena a ese concepto. La diferencia es que ahora están bien filmadas. Tomaron el universo de Star Trek y le dieron una forma más atractiva para poder conectar con un público más amplio. Y como películas están excelentemente realizadas. Tanto así que no pude evitar echar una mirada atrás para ver de qué me estaba perdiendo. Terminé viendo la serie original completa y las primeras 6 películas con la tripulación original del Capitán Kirk. Y ahora, soy un Trekkie, gracias a la versión de J.J. Abrams, quien por supuesto terminó abandonándola para dirigir Star Wars. Pero se le agradece infinitamente su aporte. Ahora son aventuras que todo tipo de público puede disfrutar, no solo los frikis como yo. Es una pena que aún después del emocionante giro que ha tenido la saga, todavía muchos amigos míos no se interesan en darle una oportunidad por el prejuicio hacia el género. El universo de Star Trek es uno de los más ricos, hermosos y ambiciosos que he podido experimentar en el género de la ciencia ficción, e invito a todo apasionado del género que le eche un vistazo. Esta ha sido la bitácora de Mr. Andy Flick. Gracias y recuerden suscribirse mientras disfruto de mi fuente de la juventud, Nutella. ¡Oh, la maldita paz mundial!